Es un placer, es un honor estar aquí con ustedes predicando la palabra del Señor. Y mientras le pedía al Señor, Señor, háblame, dame una palabra para poder darles en este día, no solamente a las mamás, sino a toda la iglesia. Amén. Y pues, mientras yo estaba leyendo este pasaje, me llamó mucho la atención lo que estaba sucediendo acá. Me llamó mucho la atención porque aquí vemos que los apóstoles estaban pasando persecución. Estaban pasando de todo. Porque Jesús, acuérdese lo que pasa, Jesús muere, resucita y está con el Padre, ¿no? Él resucita y asciende a la mano derecha de Dios. Y aquí están los apóstoles llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, predicando la palabra de Jesucristo. Dice acá que estaba predicando las buenas nuevas, estaba predicando el evangelio, ¿no? Entonces vemos que ellos son perseguidos por ¿quiénes? Por los judíos. Vemos que son perseguidos por todos los maestros de la ley, que eran en este entonces, eran los fariseos, los saduceos, ¿no? Ellos eran lo que era la clase gobernante de todos los judíos, y ellos están sufriendo persecución. Y vemos aquí que ellos, mientras predicaban algo que ellos no lo captaban, porque ellos seguían la ley, seguían el régimen, seguían tradiciones, y así ellos pensaban que heredaran el reino de los cielos, ¿no? Siguiendo sus tradiciones judaicas y todo. Pero aquí vemos que Jesús viene y Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es por medio de la fe en Jesucristo, que Jesús lo hizo todo en su obra redentora en la cruz. Que ni tú ni yo podemos hacer algo para merecernos el cielo. Amén. Que solamente por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Y esas eran las buenas nuevas que estaban predicando. El evangelio de Jesucristo. Que es por medio de Jesucristo que nosotros tenemos vida eterna. Que Jesús, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, vino a morir por ti y por mí. Y resucitó, y por medio de la fe. Por medio de la fe de nosotros. Y en Él y su obra redentora en la cruz, nuestros pecados son ¿qué? Perdonados, y recibimos la vida eterna. Amén. Y bueno, pues en lo que acabamos de ver acá, y estamos leyendo en este pasaje, los apóstoles son llevados ante el consejo, ante todos los fariseos y los saduceos aquí. Y ellos fueron encarcelados previamente. Si leen ese capítulo, pueden ver ahí que ellos fueron encarcelados. ¿Y saben lo que Dios hace? Los libera de la cárcel. Manda un ángel, le abre las puertas y para afuera salen los apóstoles, ¿no? Pero los vuelven a agarrar. Y los llevan ante el consejo. No hicieron nada más porque tenían miedo que lo iban a apedrear la gente, ¿no? Entonces los llevan ante el consejo. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Ahí vemos que aquí están ellos. Y se levanta Pedro, ¿no? Así con ese carácter de Pedro, así más o menos como mi esposo, no, mentira. Y dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque lo que les estaba pidiendo los judíos era ¿qué? Los estaba pidiendo los fariseos, todos los maestros de la ley. Les estaba diciendo: dejen de predicar eso. Dejen de predicar el nombre de Jesús. Cállense, ¿no? Entonces aquí Gamaliel, un fariseo, un maestro de la ley, era muy conocido él, era muy querido, dicen los historiadores, dicen los teólogos, que él era muy querido. Y entonces dice, no querido de parecer, ¿no? O sea, querido por la gente, ¿no? Pero dice ahí, que él se levanta como un ¿qué? Como un inesperado aliado para los apóstoles. Vamos a leer aquí en el versículo 34 al 39, dice: pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Y miren lo que dice Gamaliel. Luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron a unos 400 hombres. Pero lo mataron, y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo, y en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera.
a él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Qué increíble, ¿no? Aquí Gamaliel se levanta defendiendo a los apóstoles, ¿no? Vemos acá que habla de dos personajes. Habla de Teudas, habla de Judas el Galileo. De Teudas no sabemos mucho, la historia no cuenta mucho sobre él, pero se levantaron en contra de Roma, ¿no? Hicieron una revolución política por la opresión de Roma con el pueblo de Israel y tenía sus seguidores, pero ¿qué pasó? Los mataron. ¿Y qué pasaron con sus seguidores? Se dispersaron, ¿no? Ya no siguió lo que ellos se habían levantado, no permaneció. Entonces Gamaliel en pocas palabras está diciendo aquí, lo que es de Dios permanecerá. Suéltenlos, déjenlos. Y lo que es de Dios permanece, pero si es de origen humano, como Teudas, ¿no? Como Judas el Galileo, se va a acabar, no fracasarán, no dice él aquí. Y pues aquí vemos que los apóstoles son soltados, los sueltan, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Dice acá que los maestros de la ley y todos los que estaban ahí en el consejo se dejaron persuadir por Gamaliel. Le hicieron caso a Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles, pero luego de azotarlos, no es que los dejaron ir libres y váyanse tranquilos por ahí. Los azotaron primero, dice. Les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Pero mira acá lo que dice. Así pues los apóstoles salieron del consejo, llenos de ¿qué? De tristeza, de gozo, por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. A mí me parece increíble esta historia. Me parece increíble porque aquí los apóstoles vemos que ellos fueron, pasaron tanta persecución y tanta cosa, ¿no? Pero aún sin embargo, todo lo que pasaron, ellos permanecieron. Ellos siguieron predicando la palabra. No importando lo que ellos se enfrentaron, ¿no? Toda la oposición que se levantó, ellos siguieron ¿qué? Predicando el evangelio del Señor. Predicando lo que ellos habían recibido y lo que ellos habían creído. Amén. Y es muy hermoso ver esto, ver el poder que Dios estaba usando en aquel entonces a estos hombres. Y no solamente que los usó, sino que hoy en día nosotros podemos predicar la palabra. ¿Por qué? Por el Señor primeramente, pero porque hubieron hombres que se levantaron con valentía, hombres que se enfrentaron, que no salieron corriendo, ¿no? Hombres y mujeres que siguieron, no importando la persecución que ellos recibieron, aún costándoles las vidas. Y vemos acá que por eso hoy en día podemos seguir, tenemos esta hermosa escritura y podemos seguir predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y aquí vemos que ellos estaban aquí y vemos que nuestras vidas, porque hay que aplicar esta palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y tenemos que aplicar esta palabra. ¿Qué es lo que Dios me está tratando de decir a mí? Quizás no sufrimos la persecución que sufrieron los apóstoles, ¿no? Muchos dicen, ay, soy perseguido por la causa de Cristo. O sea, no. Si usted no vive en un país comunista donde te persiguen, no eres perseguido por Dios, ¿me entiende? O sea, la persecución que reciben los cristianos y los mártires que vemos en los países donde no se puede predicar la palabra de Dios, eso es persecución, ¿no? Pero vemos acá que nuestras vidas, ¿en qué nos estamos preocupando? ¿O qué decisiones estamos tomando sin consultar a Dios? ¿O qué pasos estamos dando que son de origen nosotros mismos, propios, y no es de Dios? ¿Amén? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué decisiones estamos tomando sin antes pedirle dirección a Dios? ¿En qué área de nuestra vida estamos fracasando? Así como Judas el Galileo, así como Teudas,
que ellos empezaron algo porque tenían el enfoque, tenían la mirada puesta ¿qué? En la liberación de Israel, puesta en otra cosa, pero no en la palabra de Dios, no estaba cimentado en la palabra de Dios. Hoy en día nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué áreas de nuestra vida estamos quizás fracasando? Porque no hemos ¿qué? Puesto nuestro enfoque en las cosas que permanecen, en lo que permanece, que es la palabra de Dios. Amén. Un ejemplo que yo les puedo dar de mi vida es que cuando nosotros nos casamos muy jóvenes, ¿no? Y yo siempre digo que mi esposo asaltó la cuna, ¿no? Porque yo era niña y pues imagínense, y me dejé persuadir por este hombre. No, pues si él acá hace, sí o no, que él se para acá todos los domingos y hace bromas, pues ya me tocó a mí, ¿no? Entonces, bueno, aguanta, mi amor. Y bueno, mi esposo y yo nos casamos muy jóvenes, ¿no? Yo tenía 18 añitos cuando nos casamos. Y aunque nosotros dos servíamos a Dios en la iglesia, yo puedo decir que hice una decisión por Cristo a los 13 años, consciente, ¿no? Mi mamá me llevaba a la iglesia. Y nos casamos a los 18 años, yo tenía no sé cuánto, pero mentira. Pero nos casamos y aún estando dentro de la iglesia, nosotros yo vengo de una cultura diferente, él viene de otra, él viene de Ecuador, ¿no? Él dice que es la tierra prometida, pero yo digo que no lo es, quizás puede ser Colombia, aquí en los Estados Unidos, pero bueno, no sé, cada uno ponga su país ahí. Mentira, yo por molestarte, ¿no? Porque él siempre dice que Ecuador es la tierra prometida, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Teníamos nuestras culturas, teníamos nuestras maneras, ¿no? Todos los casados pueden decir que es como que un choque cultural cuando tú te casas. Después del tiempito es como que, wow, you know, what did I get myself into, right? Entonces, pero lo más hermoso, que yo digo que yo vi la misericordia de Dios en cada paso de mi vida. Vi la misericordia y la gracia del Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros dos yo estoy trabajando, yo estoy estudiando, trabajando, sirviendo en la iglesia, trabajaba full time y estudiaba full time en la universidad. O sea, hacía todo full time encima, éramos líderes, pastores de jóvenes, lideraba la alabanza y bueno, podemos seguir, right? La lista. O sea, éramos muy ocupados. Imagínense qué tiempo nos quedaba para poder construir un matrimonio. Y pues fue muy difícil al comienzo. Después de los 4 años nace mi hija mayor, que es Brianna, ella cumple 11 añitos en este año. Y luego de eso yo continúo en la universidad, estoy todavía terminando mis estudios y yo le digo, amor, no vamos a tener otra niña hasta que no me gradúe. Y yo me graduó en mayo del 2008. Me gradué y en junio quedé embarazada de Daniela. Eso fue, pero friendo y comiendo, ¿no? Eso fue rápido. No perdió tiempo. Entonces quedamos embarazadas de mi niña. Y la chiquita Brianita tenía 1 año y medio, iba para 2 años. Y yo estaba todavía trabajando, ya había terminado el estudio. Y bueno, era muy difícil porque mi enfoque, les soy honesta, estaba en la iglesia, estaba haciendo todo, pero mi enfoque estaba, miren, así, dispersado por toda parte. Y sentía que estaba fracasando en mi vida. Mi esposo, gracias a Dios, él nunca fue un hombre que imponía, no, tú tienes que dejar de trabajar, él fue muy sabio. Y él me hablaba y me decía, considéralo. Y no, quédate en la casa, no te preocupes, yo hago lo que tengo que hacer. Porque él veía el trajín de todas las mañanas. No, mi mamá es testigo, porque mi mamá, si no fuera por mi mamá, mami, I love you. Gracias. You're amazing. Porque si no hubiera sido por mi mamá, que me ayudó con las 2 niñas que me las cuidaba, yo no pude hacer la mitad de lo que hice. Así que mi mamá cuidaba a las niñas, o yo las levantaba en las mañanas. ¿Cuántas mamás me entienden? Las que trabajan también, ¿no? Que tienen que trabajar fuera del hogar. Se levanta una, la levanta la otra. Porque yo vivía en Corona, tenía que manejar hasta acá, hasta Jackson Heights, parquear el carro, subir las niñas, agarrar el tren.
hasta la última parada por Church Street, Chambers Street, ahí abajo cuando existía, ¿no? Y tenía que bajar allá y ahí trabajar 8 horas, ¿no? En downtown Manhattan, y de ahí regresar, y llegaba a la casa como a las 9, a las 10 de la noche, y así el siguiente día. ¿Qué vida era eso, no? Entonces yo estaba peleando con Dios, porque yo no quería dejar, yo era muy terca. No quería dejar el trabajo. Yo decía, pero amor, ¿qué vamos a hacer? Que el seguro médico, ¿qué vamos a hacer? Como que si ganara mucho dinero. No ganaba tanto. ¿Qué vamos a hacer? Y luego, tranquila, no te preocupes. Y yo no quería dejarlo ir. No quería escuchar a Dios. Así, estaba como que terca, ¿no? No quería escuchar a Dios. Hasta que Dios me puso, como es solo Dios, te pone entre la espada y la pared y te pone como que no puedes hacer ninguna otra cosa, ¿no? Tuve que dejar el trabajo, tuve que renunciar porque ya estaba fracasando en el trabajo. Ya no estaba rindiendo, yo llegaba súper tarde, llegaba con mal ánimo, no quería estar ahí, lidiar con las finanzas de los estudiantes, tantas cosas. Después llegar a la casa y sentí que estaba fracasando en mi hogar también. Entonces, viendo que todas estas áreas estaban así afectadas, no estaba enfocada en lo que Dios quería que me enfocara. Porque si yo hubiera estado enfocada en la palabra de Dios, escuchar atentamente, no a mi deseo, sino lo que Dios quería que yo hiciera, entonces no me hubiera estado pasando lo que me pasó, ¿no? Pero Dios siempre te enseña. A través de tus malas decisiones y de mis malas decisiones, Dios te enseña en el proceso. Pero déjate enseñar, ¿no? Entonces yo tuve que dejar el trabajo, y de ahí comienza lo que mi esposo siempre dice, ahí comenzó nuestro matrimonio después de todo eso, ¿no? Y suena chistoso, pero yo sé, y yo aquí quiero aclarar algo. Yo no estoy predicando que las mujeres tienen que dejar de trabajar y tienen que quedarse en la casa. Por favor, entiéndame. Esto es mi ejemplo, era para mi vida en ese momento. Es algo personal que les estoy compartiendo, ¿ok? So, no se me sientan acusadas, ¿ok? Pero fue en ese momento que sabíamos lo que era necesario para nosotros como familia. Porque ¿cuántos saben que en el matrimonio es como nuestra relación con Cristo? En el matrimonio uno llega y uno tiene que morir al yo. Y cuando venimos a Cristo, ¿qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces ya somos un equipo. Y no somos dos personas individuales teniendo sus metas por aparte. Ya tenemos que trabajar en equipo. Eso fue, ahí les di una estrellita para los matrimonios, ¿no? Ahí le di un extra. Pero eso es algo que tenemos que entender eso. Los matrimonios tenemos que entender eso. Que Dios, así mismo es nuestra relación con Jesucristo. ¿No? Y es hermoso porque esa es otra prédica. Pero así mismo tiene que ser nuestra relación con nuestros esposos, el respeto, el amor. No dice, esposos amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. ¿No? Entonces es algo tan hermoso. Entonces Dios ahí estaba trabajando conmigo. Él estaba trabajando en mi vida porque sentía que estaba fracasando, porque no estaba buscando realmente la voluntad de Dios y lo que permanece, que es su palabra. Amén. Estaba muy ocupada. Y bueno, ese es un ejemplo mío, que en su infinito amor y misericordia, pues gracias a Dios aquí estoy parada. Y por el Señor yo digo que estamos juntos y Dios sigue obrando en nuestras vidas si nosotros dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder buscar realmente lo que permanece? Lo primero que debemos hacer, vamos a leer Filipenses 4:6. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Porque solo lo que Dios ha establecido en su palabra, eso permanecerá. Debemos de presentar todo delante de Dios, cada decisión.
Cuando nosotros venimos y decimos, Señor, y declaramos que que Jesús es nuestro Señor, ¿sabe lo que estamos diciendo? Jesús, tú eres mi jefe, tú eres mi patrón, tú eres mi amo, solo di tus instrucciones y yo obedezco. Aleluya. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros no queremos eso. Es difícil rendir nuestra voluntad, porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero la cosa es así, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Nosotros somos hijos de Dios. Si nos llamamos ser los discípulos, los apóstoles, seguidores de Cristo, ¿no? Así mismo como los apóstoles que predicaban la palabra de Dios. Imagínese si ellos hubieran dicho, ay Señor, yo no sé, esto aquí de apedrearnos, de azotarnos, como que esto no va conmigo y salgo corriendo. ¿Usted se imagina si los apóstoles hubieran pensado así? Entonces los apóstoles, ¿qué hicieron? Se rindieron completamente. Ellos pasaron persecución por la verdad del evangelio de Jesucristo. Y eso es lo mismo que Dios nos llama a nosotros, ¿a qué? A ser seguidores de Cristo. En todo que podamos decir sí y amén a lo que dice el Señor. Salmos 3:4 dice, clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. Cuando tú clamas a Dios, cuando tú y yo oramos, ¿sabes lo que Dios va a hacer? Él va a responder. Pero tenemos que estar atentos y tenemos que estar alerta a la palabra de Dios. Tenemos que estar escuchando. No es que, bueno, Señor, sí te pido, pero ya tenemos nuestra decisión hecha por un lado. Ya tomamos la decisión por un ladito. Sino que si le vamos a pedir a Dios y vamos a clamar a Dios, Él te va a responder. Pero tenemos que tener, ¿qué? Paciencia. Número 2. Lo único que permanece es la palabra de Dios. Isaías 40, vamos a leer versículos 6 al 8. Dice acá, una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo, que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. El evangelio, la palabra de Dios es lo que ha permanecido. Asimismo como Gamaliel lo declaró delante del consejo con los apóstoles, que si los apóstoles lo que estaban predicando era de Dios, entonces eso iba a permanecer. Asimismo la palabra de Dios es lo que permanece hoy en día. Todo se acabará, la palabra de Dios lo dice, todo se acabará, todo, pero su palabra permanecerá para siempre, nunca se acabará. Y ¿saben lo más hermoso? Es que si estudiamos en Juan, vemos que en el principio era ¿quién? El verbo, y el verbo era Dios, era con Dios, y el verbo ¿qué? Era Dios. Y ese verbo es Jesús. Así que si permanecemos en Jesús, permanecemos en su palabra, permanecemos en Dios. Y eso es lo que va a perdurar, lo que va a permanecer. Lo más chistoso es que los otros días, bueno, yo ando viendo un programa en Netflix. Es un programa como de gente que vive en Alaska, ¿no? Pero por allá, por el tundra, yo digo el tundra, tundra, ¿sí? Las tundras, gracias. En el círculo allá del Ártico. Entonces eso, como vive esa gente, eso es locura. O sea, yo no sé, a mí me parece fascinante, ¿no? Porque ellos están por allá, desolados, son familias, hay indios nativos, ¿no? Que también viven en sus respectivas pueblitos, ¿no? Y hay unos que viven solos y bueno, y siguen las historias de estas personas. Y en Alaska yo no sabía, o sea, aquí mi ignorancia, ¿no? Yo no sabía que sube la temperatura a 60 y a 70 grados, aún estando tan al norte, en el círculo del Ártico, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, como hay tanta nieve que se ha acumulado,
Cuando sube la temperatura muy rápido, ¿saben lo que pasa? Empieza lo que se llama el breakup. Creo que lo que es el hielo se comienza a derretir, pero demasiado rápido. Entonces, cuando el hielo va bajando al río, porque es muy interesante que esta gente usa los ríos cuando se frisan, usan los ríos como decir así carreteras, son sus carreteras. Y ya cuando ellos tienen botes y todo y lanchas, y cuando eso ya se deshace y el río sale, el río comienza a subir demasiado rápido. Sí, eso pasa. Y esta familia en particular me pareció muy interesante. Ellos tenían toda su propiedad, sus perros tenían 26 perros, porque ellos tienen los huskies, ¿no? Y así ellos se transportan por ahí. Entonces, todo se destruyó. Su casa, todo. Y allá no es que tú llamas al departamento de edificio para que venga y te construya, no, allá es, tú lo tienes que hacer tú mismo. Y bueno, esta familia casi pierde todo, ¿no? Un esposo y una esposa un poquito ya mayor, y pierden todo. ¿Y saben lo más interesante? Que volvieron a construir ahí, un poquito más arriba, pero volvieron a construir. Y ellos decían que ellos no saben qué iban a hacer si todo se destruía una vez más, porque ya están mayores y pues es difícil. Él literalmente tiene que salir a cortar los árboles, hacer su propia madera, hacer su greenhouse, o sea, él era de todo. Yo me asombro al talento que tiene este hombre. Entonces cuando yo veo eso y yo digo, pero ¿quién quiere hacer eso? Construir de nuevo en el mismo lugar donde su casa se derribó. Pero ¿saben qué? Muchos de nosotros somos así. Muchos de nosotros construimos en cosas que fácilmente se derrumban. Pueden ser relaciones, pueden ser el trabajo, carrera, lo que sea. Pero le damos tanto empeño a cosas que fácilmente se pueden destruir. Y lo que dice la palabra de Dios, que es la palabra del Señor, es lo que permanece. Amén. ¿Cuánto tiempo le estamos dando a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo como seguidores de Cristo estamos dando a crecer y a construir, como decía Jesús, construir qué? Sobre la roca, que es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo castillos sobre la arena que se destruyen cuando viene una ola? Tenemos que preguntar, ¿dónde estamos fracasando? ¿En qué área de nuestra vida? Quizás no estamos dándole la importancia, el tiempo, el momento a Dios. Pedir, Señor, guíame. Y estamos fracasando en esas áreas. Y lo que Dios quiere que podamos como hijos de Dios, como hijos del Señor, como hijos de Cristo, como personas que hemos declarado nuestra fe, que hemos dicho sí al Señor, que llamamos, Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, y venimos y alzamos nuestras manos a Él. Pero cuando Él te dice, tienes que hacer tal cosa, y te está dando instrucción, realmente escuchamos al Señor. Realmente dejamos que Él construya nuestra casa, que Él construya nuestra vida. Amén. El Evangelio, la palabra de Dios, es la que ha permanecido. Es la que ha permanecido durante tantos años. Es lo que permanece en nuestras vidas. Lo que construimos en nuestras vidas, eso es lo que permanece, la palabra del Señor. Número 3 es, ¿qué es lo que debemos hacer como hijos de Dios, seguidores de Cristo? Mateo 6:33. Vamos a leerlo, quiero que vayan allá porque creo que solamente tiene ese versículo, pero quiero mostrarles lo que dice antes, porque este versículo es muy conocido, todos lo conocemos. Mateo 6:33. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Vemos acá que antes de eso, no sé si en su Biblia, pero se titula, de nada sirve preocuparse. Y dice en el 25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que
que la comida y el cuerpo más que la ropa? El 28 dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? Gente de poca fe. Y ahí dice el 33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todo esto será añadido. Dice la palabra de Dios aquí, vemos que Jesús está hablando y Él dice, no se preocupen por nada. No gasten su energía en preocupándose por cosas. Primero que busquen el reino de Dios, busca la palabra. Nuestro deber es que, si hemos entendido que Jesús es nuestro Señor, que Él es nuestro amo, que Él es nuestro patrón, que Él es el que dirige cada paso de nuestras vidas. Nuestro deber no es buscar soluciones a nuestra manera o hacer las cosas que a mí me parecen. Es, ejemplo, criar a nuestros hijos, el trato a nuestro cónyuge, la manera de proceder en nuestros trabajos, sea lo que sea. Debemos de entender que Él es el que dirige ¿qué? Nuestras vidas. Que si nosotros conocemos su palabra, que si nosotros podemos pasar tiempo en Él, conocerlo a Él, conocer su palabra, porque su palabra es lo que dice la palabra de Dios, permanece para siempre. Amén. Entonces nosotros tenemos la obligación como creyentes, si nos llamamos creyentes, la obligación de ¿qué? De buscar las soluciones en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro manual. La palabra de Dios es lo que nos guía. Si estás buscando una solución rápida, no la vas a encontrar ahí. Si estás buscando una solución microwave, no la vas a buscar ahí. Pero lo que es de Dios, que dice, permanecerá. Busquemos que en la palabra de Dios las soluciones, busquemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de su palabra. Dice Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestro deber es recibir el evangelio. Dejar que la palabra de Dios inunda cada área de nuestras vidas. Conocerlo a Él por medio de su palabra, por medio de la oración, para así poder conocer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Qué dice? Su voluntad es buena, perfecta y agradable. Amén. Es perfecta, es agradable, es buena. Lo que Dios tiene para ti y para mí es bueno. Lo que pasa es que nosotros escuchamos más duro las voces de nuestra cultura, las voces de nuestra sociedad, las voces de nuestra vanidad, las voces que viven dentro de nosotros, y no dejamos que la palabra de Dios sea más evidente, más clara, más fuerte en nuestras vidas. Y lo único que Dios te está diciendo a ti y a mí es que nosotros, para poder permanecer en su palabra, tenemos aquí, primero que debemos hacer es orar. Amén. Dios, el número 2 dice, lo único que permanece es que la palabra de Dios, saber eso. Número 3, ¿qué es lo que debemos hacer como hijos de Dios? Es buscar a Dios, es buscar a Jesús en todo lo que nosotros hacemos. Que cada área de nuestra vida sea inundada con el evangelio, con las buenas nuevas de Jesucristo. No es solamente nuestro servicio en la iglesia, no es solamente un domingo. Dios no está interesado solamente en el domingo o en un día. Dios está interesado en tu vida. Cuando Jesús murió en esa cruz por ti y por mí, Él murió pensando en ti y en mí. Su palabra dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre.
Que Él se tomó el tiempo, que Él te conoce a ti mejor que cualquier otra persona te pueda conocer. Y que Él tiene tu bienestar. Él lo que tiene para ti es lo mejor. Su voluntad para ti es perfecta y es agradable. Pero tenemos que dejar que cada área sea rendida a Cristo. Y eso no es fácil. Para mí no fue fácil tener que rendir mi voluntad y aplicar la palabra de Dios en aquel entonces. Eso es solamente un ejemplo. Pero gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su amor, su gracia. Permitió que yo pudiera escuchar su palabra y dejar de escuchar mi voz. Y hacer, no, Madeline quiere hacer lo que ella quiere hacer. Pero Dios tenía algo mejor para nuestra familia. Dios tiene algo mejor para ti. Amén. Él quiere que tú le conozcas, amén, que tú puedas orar porque Él te va a responder. Amén. Su palabra es perfecta, en su palabra Él no miente. Lo que Él te promete, Él lo cumple. Amén. Porque Dios es fiel y verdadero. Amén. Y si tú clamas a Él, si yo clamo a Él, sabemos que Él es fiel para responder. Pero tenemos que tomar ese tiempo de escucharlo a Él. Amén. Amén. Vamos a leer 1 de Pedro 1:23 en adelante. 1 de Pedro 1:23. Dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios, que vive y ¿qué? Y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, lo acabamos de leer, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra ¿de qué? Del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella que crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Amén. Esa palabra es tan hermosa porque aquí dice acá que deseen con ansias la leche pura de la palabra. Ustedes han visto un bebé cuando es recién nacido y está cerca de su mamá y tiene ganas de tomar leche, esa desesperación, y llega al punto que empieza a gritar y no para sino hasta que le den su lechita, ¿no? Así mismo aquí hace la comparación Pedro, de que nosotros debemos de anhelar la leche pura de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que nos va a sustentar. Y es por medio de ella es que nosotros podemos crecer en nuestra salvación. Y tenemos que entender eso, que si queremos conocer a Cristo, que si queremos buscar lo que realmente permanece para siempre, tenemos que buscar la palabra de Dios. No podemos ser cristianos, como dice mi esposo, que lo que nos gusta es orar, o lo que me gusta es solamente cantar, o lo que me gusta es hacer esto o lo otro. Eso se trata de hacer. Lo que Cristo está interesado es en estar contigo, es que tú le conozcas por medio de su palabra. Así que tenemos que permanecer ¿en qué? En su palabra. ¿Y con quién podemos lograr esto? ¿Cómo podemos lograr permanecer en su palabra? ¿Cómo podemos lograr, en vez de actuar bajo nuestras propias emociones, nuestros propios conceptos, nuestra cultura, lo que dice la sociedad? Porque tienen que entender algo, somos bombardeados por todo lado. Y si la palabra de Dios no está presente en nuestra vida a diario, muy fácilmente vamos a hacer ¿qué?
vamos a ser arrojados con las olas de este mundo. La palabra de Dios habla sobre el mundo. Cuando dice el mundo y lo que hay en él, el mundo no es el planeta Tierra. El mundo es el sistema y la sociedad, los pensamientos que existen, el humanismo, el moralismo, todas estas cosas que tenemos que entender que todo es yo. Y yo primero, y si nadie me cuida a mí, nadie cuidará. Pero dice la palabra de Dios que nuestro sustento es Dios, que Él es el que cuida de nosotros, que hemos de conocerlo a Él, de cuidar de Él, de predicar la palabra y las buenas nuevas del Evangelio, así mismo como los apóstoles lo predicaban. Hechos 4:31. ¿Con quién podemos lograr esto? Hechos 4:31 dice: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos todos, fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con mucho temor. Sin temor alguno. Amén. Dice acá que este pasaje pasó antes de lo que vemos en los apóstoles, que ellos fueron encarcelados y después fueron azotados y todo lo que pasaron, que al comienzo les compartí. Aquí el Espíritu Santo, ¿qué? El Espíritu Santo dice acá que después de haber, ¿qué? Esperado, comiendo, sentados en la iglesia, después de haber, ¿qué? Orado. Dice, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Es solo a través de la llenura del Espíritu Santo que podemos permanecer en Dios y dejar que el Evangelio nos vaya transformando a su imagen. Es solamente a través del Espíritu Santo. Todo lo que tú trates de hacer en tus propias fuerzas, ¿qué va a pasar? Todo lo que es de origen humano fracasará, ¿no? Pero lo que es de Dios permanecerá para siempre. A mí me parece esto increíble, iglesia. Me parece increíble que no solamente Dios nos salva por medio de Jesucristo. O sea, Él envía a su Hijo unigénito, a su único Hijo, a morir en la cruz por tu pecado y por mi pecado. Y Él lleva nuestro pecado en la cruz. Y no solamente nos perdona, no, porque ese es un lado de la salvación, sino que Él nos da el lugar de honor. Él nos da su lugar. Dice que ahora somos coherederos con Cristo Jesús. Entonces no solamente nos perdona, sino que Él nos posiciona al lado de Jesús. Y estamos posicionados en un lugar de honor. Y no solamente eso, o sea, quiero que entiendan eso. No solamente eso, sino que nos da a su Espíritu Santo, al mismo Espíritu de Dios que creó los cielos y la tierra, que creó todo lo que hay en el universo. Ese mismo Espíritu de Dios vive dentro de ti y dentro de mí. El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu Santo que ellos, habiendo orado, ¿qué pasa? Ellos lo recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron proclamar el Evangelio sin temor alguno. Si no hubiera sido no solamente por la valentía de estos hombres, por el coraje, por lo que ellos habían creído, por su fe en Cristo Jesús y en la obra redentora de Cristo, no fue solo eso, sino que fue por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, que ellos fueron llenos y pudieron predicar la palabra sin temor, sin temblor, que aunque ellos venían y eran perseguidos y eran azotados y entregaban sus vidas, porque ellos murieron muertes terribles. Y ustedes estudian cómo murieron los discípulos, cómo eran perseguidos los primeros cristianos. Si nosotros podemos entender un poquito, su fe fue inconmovible. ¿Y cómo pudo haber sido eso? Por medio de la llenura del Espíritu Santo. Dios proveyó un camino, Jesús. Pero también Dios nos dio el regalo de su Santo Espíritu para que podamos tú y yo hoy en día estar sentados y cómodos en la iglesia, trabajar en nuestras propias agendas, hacer lo que a mí me parece,
Si somos seguidores de Cristo y nos llamamos creyentes, tenemos que entender que Él es nuestro jefe, que Él es nuestro amo, que Él es nuestro patrón y que fuimos designados para predicar la palabra de Dios con denuedo por medio del Espíritu Santo. No importando lo que la sociedad te diga, no importando lo que la gente piense de ti ni de mí, lo que importa es que lo que Cristo hizo por nosotros y que su palabra permanecerá para siempre. Es solo a través de la llenura de Él. Primera de Juan 3:24. Con esto ya vamos terminando. Primera de Juan 3:24. Y dice, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? ¿Por medio de quién? Del Espíritu que nos dio. Del Espíritu que Él nos dio. Nosotros no somos dueños de nuestras vidas, iglesia, si nos llamamos seguidores de Cristo. Nosotros somos, ¿qué? No somos dueños de nada. Las cosas vienen y se van. Nosotros podemos tener algo y perderlo. Pero somos mayordomos de todo lo que tenemos. Y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Cuando yo entendí esto y yo recibí esto, fue como que así como que todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Lo que es mi esposo, mi familia, todo lo que yo hago, los frutos que yo tengo, los talentos, toda mi vida le pertenece a Dios. Cuando hemos entendido esa verdad tiene que ser revelada por medio del Espíritu Santo. Y poder caminar en esa verdad es solamente por medio de su palabra y por medio de la llenura del Espíritu Santo. Porque toda la sociedad nos está diciendo que lo contrario. Que nosotros tenemos que valernos por nosotros mismos. Que hay que hacer las cosas a nuestra manera. Si eso te hace feliz, pues hazlo. Si eso es lo que tú crees, está bien, es verdad. No, tenemos que entender que la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz. La palabra de Dios es ¿qué? Es la máxima autoridad de Dios en la tierra dado a nosotros. No es lo que dice un pastor, no es lo que dice una persona que piensa que eso está bien. Bueno, si usted piensa que está bien. Sino que es la palabra de Dios que tiene la última palabra en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? No somos dueños de nada. Y así mismo como se levantó la oposición contra los apóstoles cuando estaban haciendo la obra de Dios, cuando ellos estaban predicando el evangelio, se levantó oposición, ¿sí o no? Se levantó. Fueron azotados, fueron apedreados, de todo les pasó. O sea, lean el libro de los Hechos. Tenemos que entender que así mismo se va a levantar oposición en contra de nosotros. Las cosas no van a ir tan fáciles cuando tú tratas de seguir la palabra de Dios y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Se va a levantar oposición, se va a levantar opiniones, se va a levantar la gente, se le va a levantar quien sea que se levante, pero va a haber oposición. Pero dice aquí que debemos de ¿qué? Permanecer en Él. Así como el pastor Dominic vino y él predicó una palabra tremenda, me fascinó. Yo unos cuantos años atrás yo había predicado algo similar sobre Jesús, la vid verdadera. Y solamente es por medio de estar conectados a Jesús es que nosotros podemos permanecer. Tenemos que tener esa conexión diaria, no es solamente un día. Y es así mismo que nosotros tenemos que conectarnos con Dios. Aunque nosotros pueda haber oposición y se levante, solo por medio del Espíritu Santo y de su palabra es lo que va a permanecer en nuestras vidas. No las palabras de los hombres, no las opiniones de la gente, nadie más aquí vale, sino Jesús y su palabra. Eso es lo que va a permanecer en ti y en mí. Y sabes que aún nosotras, las mamás, ¿no? Que estamos acá, hoy es el Día de la Madre. Nosotros tenemos que entender algo, que lo que va a permanecer en nuestros hijos
no es todo lo que nosotros alegamos en la casa. O sea, ellos se van a acordar, ay, mi mamá sí que alegaba, sí que molestaba, sí que recoja, que levante, que no tire, que eso, que lo otro, ¿no? Y sabe, todas las mamás, yo no soy la única loca aquí, ¿cierto? Que uno se la pasa alegando con los hijos, y que esto y que lo otro, y con el afán y todo eso. Eso no es lo que va a permanecer en ellos. Lo que va a permanecer es la palabra de Dios que tú le diste, que tú le predicaste, no solamente con tus palabras, sino con tus hechos, con nuestros hechos. Eso es lo que va a permanecer en sus vidas. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios nos dice, instruye al niño, debemos de instruir al niño, mamás, papás, tenemos que instruirlos, pero que en la palabra de Dios. No podemos esperar que aquí 1 hora, quizás mucho 1:30, que estén los niños acá abajo en Sunday School, en su escuelita dominical, haya un cambio radical en sus vidas para seguir a Cristo. Ellos están siendo bombardeados con todo afuera en el mundo. Quiero que entiendan eso. Con la sociedad, con las vanaglorias, con las redes sociales, con los teléfonos, con los amigos, con las escuelas, con diferentes culturas, están siendo bombardeados. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo para plantar la semilla, la palabra de Dios en su vida? Porque eso es lo que va a permanecer. Pero si nosotros mismos no estamos plantando la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿cómo podemos esperar darle a los niños lo que no tenemos, a nuestros hijos? ¿Qué será de nuestras futuras generaciones? Así como los apóstoles vivieron y vivieron una vida dada completamente a Dios, la rindieron hasta la muerte por el evangelio. Y por eso mismo podemos tener la palabra de Dios hoy en día, tú y yo. Y ha permanecido la palabra de Dios tantos miles de años. Asimismo, ¿cómo hacer? Me pregunto yo a nuestras futuras generaciones. Si realmente estamos dejando un legado de la palabra, un legado en donde ellos buscan a Dios y van a querer buscar a Dios, o estamos demasiado ocupados con las cosas de este mundo, con lo que dice la gente de mí, con lo que dice la gente en las redes sociales, con lo que piensa fulanito, si salió bien la foto o no, si me veo mal o bien, porque ¿cuántos saben de que todo esto se acaba? Todo se va a acabar. Y lo que permanece es el fruto de la palabra de Dios en tu vida. Lo que va a pasar con nuestras generaciones es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Tenemos que permanecer y buscar aquello que permanecerá para siempre, que es la palabra de Dios. ¿Qué va a ser el día de mañana? Ustedes han visto cómo la sociedad ha ido, que hemos ido avanzando, pero también nos hemos ido alejando de Dios. Hemos ido dependiendo de nuestro esfuerzo humano, de la bondad de uno mismo, de que qué bueno son las cosas, el dar, el ayudar, es necesario, es parte de la vida cristiana, el ayudar al pobre, el ayudar a la viuda, al huérfano, el ayudar a cada persona que está en necesidad, es un mandato en la palabra de Dios, pero no lo es todo. Si no tenemos una relación con Cristo Jesús y no conocemos su palabra y no estamos plantando las semillas de la palabra de Dios en nuestras vidas y en las vidas de nuestras futuras generaciones, ¿de qué sirve hacer tanta cosa buena si estamos tan alejados del Dios que es bueno? Amén. Amén. Tenemos que entender eso, que Dios nos está llamando a nosotros y nos dice: lo que te propongas hacer en tu propio esfuerzo fracasará. Lo que tú y yo tratemos de hacer en nuestro propio esfuerzo fracasará. Pero mejor es buscar permanecer firmes en su palabra, en el evangelio. Dejar que su palabra nos guíe en todo. Mujeres, mamás, por naturaleza, ¿sabes cómo somos nosotras? Controladoras. Queremos controlar todo, ¿sí o no?
Que ponga que esto así, que esto no así, que mire que esto. Me acuerdo que cuando mi esposo y yo recién nos casamos, el problema de la tapa del toilet. Pero ¿por qué no la puede bajar? Si la subió, ¿por qué no la puede bajar? ¿No? ¿Cuántos me entienden? Que la ropa, ¿dónde va? En donde va la ropa sucia, no en la silla. ¿Sí o no? Bueno, algunas se identifican conmigo, ¿no? Oh. ¿No? Y bueno, y uno es que la pelea, que esto, que la comida tiene que salir así, que los hijos, que por qué no hice eso así, y todo lo queremos controlar. Por naturaleza tendemos a ser así, ¿no? Querer controlar cada detallito. Pero tenemos que entender que el que tiene la última palabra, el que tiene el control de todo, es el Señor. Yo a veces, yo veo, muy chistoso, porque hoy en el restaurante me decía Manuel, ¿no? Porque uno se sienta en un restaurante y yo tengo 3 niñas, entonces todas menores de 10 años. Entonces nos sentamos en el restaurante y Manuel siempre va con nosotros después de College Point a comer. Entonces él se sienta y él dice, estaban peleando las 2 mías, ¿no? Las más grandes. Estaban ahí discutiendo, qué sé yo, peleando. Y yo, ya, niñas, dejen eso. Y yo, ahí tranquila, con toda la serenidad del mundo. Y él dice, usted está acostumbrada a eso, ¿no? Y yo digo, ¿saben qué? A veces hay cosas fuera de mi control. Y a veces yo no me voy a ofuscar y agobiar y martirizar porque las cosas no están yendo como yo quiero que vayan. A veces uno no puede, porque si no uno se pierde. Entonces a veces uno tiene que respirar profundo y dejarlo. Y en su momento, créame, en su momento, llegamos a la casa y ahí hablamos, ¿no? Entonces, pero todo tiene su tiempo y su momento. Y de vez en cuando, mujeres, respiren profundo, respiremos profundo y hondo. Y oremos más. Y busquemos más. Y no aleguemos tanto. ¿Cuántos hombres dicen amén? Y no aleguemos tanto, ¿cierto? Porque está como que parte de uno. Pero lo importante es entender que cualquier cambio duradero en tu vida, en mi vida, que cualquier cosa que vaya a permanecer, enfócate en la palabra de Dios. Si quizás usted está fracasando en ciertas áreas, no ves cambios, no ves crecimiento, te sientes estancado, métate en la palabra de Dios. Busquemos la palabra de Dios. Busquemos la oración, busquemos clamar a Dios, porque su palabra dice que Él te responderá. Él es fiel, Él es verdadero. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.